Lamentos del Panteón. Me llamo Ana. Desde niña conocí el miedo y el desamparo en aquel pueblo que se alzaba junto a un camino polvoriento y un cementerio tan antiguo que las cruces de piedra parecían llevar siglos observando silenciosamente. No crecí en un hogar lleno de risas. Mi padre, Homero, pasaba los días trabajando en el mercado del pueblo y regresaba por las noches con el aliento cargado de alcohol. Casi no conservo imágenes de momentos alegres. Tenía apenas 6 años la primera vez que lo vi golpear a mi madre. Recuerdo el terror en los ojos de ella y cómo me tomó la mano para escondernos detrás de la cocina o en la casa de mi abuela, quien vivía al otro lado de un viejo portón de madera. Aunque mi madre intentaba alejarnos del horror, sus gritos retumbaban como truenos en medio de la noche. El tiempo pasó y mi abuela falleció, dejándonos sin aquel refugio protector. Meses después mi padre también murió en un accidente de tránsito cuando conducía ebrio. Nadie en la familia derramó una lágrima en su entierro, ni siquiera mi madre. Era como si el hombre que siempre temimos se hubiese convertido en un espectro que, en vez de aliviarnos con su partida, se quedaba suspendido en los rincones de la casa. Dicen que en los funerales uno debería encontrar algo de paz, pero yo solo experimenté un escalofrío que me recorría la espina dorsal al pensar que su sepultura estaba tan cerca de nuestro hogar. El cementerio quedaba a unas cuantas calles y cada noche, al mirar desde la ventana, sentía que la silueta de mi padre nos vigilaba desde la distancia. Cuando cumplí 18 años me fui a trabajar al otro lado del pueblo. Conocí a Christian, un hombre que parecía genuinamente amable, y me enamoré de su forma de sonreír como si la vida aún tuviera un rastro de luz. Mi madre ya no estaba, había muerto de una enfermedad respiratoria poco antes de mi boda. El funeral se realizó en el mismo cementerio donde yacía mi padre. Recuerdo temblar al pasar junto a su tumba, pues durante la noche anterior tuve pesadillas con su voz, acusándome de abandonar a mi madre. Sin embargo, me aferré a Christian y sentí que por fin encontraría un poco de la tranquilidad que tanto necesitaba. Los primeros años de matrimonio fueron sencillos. Vivíamos cerca de una cañada que desembocaba en un arroyuelo detrás del cementerio, donde crecían matorrales espinosos y árboles secos con ramas retorcidas. El aire era húmedo y por las noches las ranas croaban sin cesar. Era un sonido casi hipnótico, pero al mismo tiempo inquietante. Yo me despertaba a veces sobresaltada, mirando hacia la ventana con la sensación de que alguien había pasado cerca de la casa. Christian me decía que eran mis nervios, que los recuerdos de mi infancia me perseguían, y quizá era verdad. Aún así, no conseguía quitarme de la cabeza esa inquebrantable idea de que un par de ojos observaba desde la oscuridad. Todo cambió el día que conocí a Aurora. Era una anciana que llegaba ocasionalmente al mercado donde yo vendía frutas y verduras para ayudar a Christian con los gastos. Tenía el cabello blanco y la piel curtida, arrugada como pergamino antiguo. Se acercaba a mi puesto y, a veces, sin comprar nada, se quedaba hablando de temas extraños. Decía que había fuerzas invisibles en el pueblo y que el cementerio era un lugar donde convergían las almas perdidas. Nunca me había sentido atraída por lo sobrenatural, pero ella me inspiraba algo de lástima y terminaba escuchándola. Un día, sin previo aviso, me extendió una pequeña bolsa de tela y me susurró que la pusiera bajo la almohada de Christian si quería mantenerlo a mi lado. Me habló de protección, de energías que sellaban el lazo entre dos personas. No me explicó más. Yo solo la observé, confundida. Aquella tarde volví a casa con la bolsa apretada en la mano. No se la mostré a Christian. Me dio vergüenza contarle que había aceptado algo tan extraño de una desconocida. Dudé en echarla a la basura, pero la curiosidad pudo más que mi juicio. Por la noche, casi sin pensarlo, la deslicé bajo su almohada. No podía explicar la mezcla de miedo y expectación que sentía. Al día siguiente no pasó nada fuera de lo común. Christian se despertó, fue a su trabajo, volvió por la tarde como de costumbre. Sin embargo, conforme transcurrieron las jornadas, empezó a mostrarse decaído y silencioso. Su apetito se redujo. Se desvelaba sentado en la cama, mirando a la pared como si escuchara algo que yo no lograba percibir. Una madrugada lo encontré sudando y con una mirada desencajada.
Decía que voces desconocidas le hablaban y que una de ellas lo llamaba por su nombre desde la ventana. Lo abracé intentando calmarlo, pero mi propio corazón latía tan fuerte que sentía que en cualquier momento me desmayaría. Fuimos al médico, el doctor Maldonado, que le recetó unas pastillas para la ansiedad y lo mandó a descansar unos días. Pensamos que tal vez era algo pasajero, pero la situación no mejoró. Pasó una semana y esas supuestas voces se tornaron cada vez más perturbadoras. Cristian se despertaba a medianoche gritando, asegurando que veía un hombre alto y oscuro al pie de la cama. Empecé a sentirme culpable y a pensar en la bolsa que Aurora me había dado. Una noche, mientras Cristian dormía, me atreví a mirar dentro de ella. Descubrí un puñado de tierra que despedía un olor húmedo, como si hubiera sido recién tomada de algún rincón fangoso. También había un pequeño guijarro y algo que parecía un trocito de hueso. Sentí náuseas y la guardé de nuevo sin saber qué hacer. Estaba harta de no poder dormir, de sobresaltarme con cada sombra que se movía detrás de las cortinas. Salí hasta el portal, miré hacia la negrura del campo y creí ver formas humanoides. Corrí a la habitación y, sin pensarlo dos veces, agarré la bolsa para arrojarla lejos de nuestra casa. Antes de tirar su contenido en el arroyo, oí pasos detrás de mí. Me giré y creí ver la silueta de una niña enjuta, con el cabello apelmazado de lodo. Cuando parpadeé, ya no había nadie. Desesperada, lancé la bolsa con todas mis fuerzas y sentí un leve alivio al pensar que me deshacía de esa brujería. Al volver a casa me encontré a Cristian sentado en el suelo, temblando y aferrándose las rodillas. Intenté tranquilizarlo, pero él repetía que algo había atravesado la pared y se había quedado mirándolo con ojos muertos. Lo ayudé a acostarse. Todavía escuchábamos el constante crujir de la madera en la sala, un crujir que no parecía provenir de los movimientos habituales de la casa, sino de algo que acechaba con pasos lentos. No le conté de mi experiencia en el patio ni de la niña fantasmagórica. Temía que, si le confesaba haber puesto esa bolsa bajo su almohada, jamás me lo perdonaría. La noche siguiente, alrededor de la 1 de la mañana, un grito desgarrador rompió el silencio. Encendí la luz y vi, junto a la ventana, la sombra alargada de una mujer con velo. Me paralicé. Cristian se incorporó y la figura desapareció. Desesperados, tomamos la decisión de salir huyendo hacia los campos que rodeaban el cementerio. Parecía la peor idea del mundo, pero quedarnos allí era insoportable. El viento helado azotaba mi rostro mientras corríamos y sentía que algo nos seguía desde los matorrales. En un recodo del camino vimos un grupo de siluetas que se movían lentamente, como si fueran un cortejo fúnebre, avanzando entre las tumbas a través de la tenue luz de la luna. Nos escondimos detrás de un muro de cemento agrietado, con el corazón golpeando mis costillas. Reconocí a Aurora de pie frente a una lápida, susurrando algo incomprensible mientras levantaba las manos al cielo. Cristian y yo nos miramos sin saber qué hacer, hasta que un crujido de ramas nos obligó a retroceder. Entre las sombras se distinguían rostros desencajados, bocas abiertas como llamándonos. Seguimos corriendo hasta la casa de mi tía Rosana, que vivía un poco más lejos. La despertamos a golpes desesperados en la puerta. Su rostro pálido reflejó el pánico cuando le contamos lo que habíamos visto. Nos ofreció dormir en su sala, encendió velas y nos preparó un té de hierbas para calmarnos. Pasamos la noche en vela escuchando ruidos afuera, susurros que acompañaban el silbido del viento. Fue imposible conciliar el sueño. Mi tía tenía fama de conocer remedios contra el mal de ojo, pero ni siquiera ella supo explicarnos lo que estaba ocurriendo. Dijo que probablemente todo estaba relacionado con esas prácticas de brujería que a veces se escuchaba que alguien hacía cerca del panteón. Transcurrieron unos días en aparente calma, pero Cristian se debilitaba cada vez más. Había perdido el brillo en la mirada y el apetito por completo. Se fatigaba hasta para levantarse de la cama. Lo llevé de nuevo con el doctor Maldonado, quien diagnosticó una infección intestinal y lo hospitalizó por un par de noches. Regresó a casa un poco más estable, pero el cuerpo aún parecía marchitarse. Pasábamos la mayor parte del tiempo en silencio, como si temiésemos que alguna palabra imprudente trajera a esos espíritus de vuelta a nuestras puertas. Una tarde,
mientras él dormía, bajé al portón a esperar a mi tía. De pronto, la vi llegar con el rostro desencajado. Traía la noticia de que en el pueblo habían encontrado el cadáver de Aurora a la orilla del arroyo, con la bolsa de tela entre los dedos. No quise creerlo al principio, pero algo dentro de mí se rompió. Sin embargo, estaba segura de haber arrojado esa misma bolsa, o al menos una idéntica, días atrás. Mi tía y yo nos miramos con una mezcla de incredulidad y espanto. Alguien del vecindario juraba que había visto a Aurora caminar de noche entre las tumbas del cementerio, aún después de su supuesto fallecimiento, y que se sentaba a conversar con las lápidas como si buscara liberar a los muertos de su encierro. Pocas semanas después, Christian sucumbió ante una complicación diabética que lo consumió rápidamente. Fue enterrado en el mismo cementerio que nos había atemorizado toda la vida. Me quedé sola, vagando por la casa y tratando de apartar de mi mente las imágenes de sombras y figuras espectrales. De vez en cuando, al mirar por la ventana, creía distinguir un rostro escondido detrás de los árboles. Vivía con la continua angustia de que aquello que habitaba entre las tumbas volvería a acecharme. Con el paso del tiempo, decidí marcharme. No quedaba nada para mí en ese lugar. Antes de partir, volví a acercarme al cementerio para despedirme de Christian. El panteón lucía gris y desolado. Al fondo del pasillo principal, me pareció ver a la misma anciana de cabellos blancos, con los pliegues de su rostro consumidos por la tierra. Fue solo un instante, y luego desapareció tras una hilera de cruces torcidas. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, y eché a correr, rogando no volver a ver jamás esa mirada vacía. Nunca podré olvidar lo que sucedió. Aún ahora, al relatar mi historia, siento que el horror se cierne sobre mí. En mis noches más inquietas, revivo esos gritos que retumbaban en la soledad de los pasillos. Escucho el chapoteo del arroyo y percibo, una vez más, la imagen de la niña cubierta de fango que me observaba sin parpadear. A veces me despierto con la certeza de que Christian me llama desde las profundidades del panteón, exigiendo respuestas por haber permitido que brujerías entraran en nuestra vida. La gente del pueblo contó muchas leyendas sobre Aurora, acerca de pactos siniestros y rituales con tierra de muerto. Dicen que usaba frascos con huesos de difuntos para encadenar las almas. También cuentan que algunas noches se la ve pasear por el camino que bordea el cementerio, envuelta en un halo de niebla, como si jamás hubiera sido hallada sin vida. Otros aseguran haberla visto deambular cerca del viejo arroyo donde su cuerpo apareció, pero nadie sabe con certeza qué pasó con su entierro. A veces me pregunto si mi padre, en su sepultura, habrá hallado algún tipo de pasos y seguirá vagando como esas presencias que tanto nos atormentaron. Me he ido lejos, pero no dejo de asustarme al oír pasos en el silencio de la madrugada o al sentir cambios repentinos de temperatura. Hay noches en que despierto temblando, convencida de que alguien me mira desde la penumbra de mi habitación. Tal vez sea el recuerdo de la culpa o el eco de un horror más tangible que cualquier leyenda. Lo cierto es que aquel pueblo continúa igual, con su cementerio al final de la calle, los mausoleos ennegrecidos por la humedad y el aire pesado que se cuela por cada rendija de las casas. Las historias sobre fantasmas y sombras siguen surgiendo, y todos culpan a fuerzas que nadie se atreve a nombrar. Por mi parte, aprendí que hay cosas que es mejor no invocar, que ciertas curiosidades pueden desatar desgracias irreversibles. Nadie debería jugar con la tierra de un panteón ni con huesos que no le pertenecen. A pesar de mis intentos por olvidar, todavía veo en mi mente la imagen de Christian gritando, la mano temblorosa señalando una figura oscura al pie de la cama, susurrando mi nombre como si esperara que yo lo salvara. Pero yo no supe protegerlo de aquello que nosotros mismos dejamos entrar en nuestro hogar. Vino disfrazado de un favor, de una bolsa maldita y unas promesas de protección. Jamás podré librarme del todo de esa carga, ni de las visiones que se agolpan tras mis párpados cuando cierro los ojos. Esta es mi historia, tan real como el palpitar de mi corazón. La comparto con la esperanza de que nadie más permita que las sombras del cementerio crucen el umbral de su puerta. No sé si algún día encontraré paz, pero he comprendido que, a veces, lo peor del horror no está en los muertos, sino en lo que llevamos con nosotros al evocarlos. No abuses de esa curiosidad cuando se trata de brujería y espíritus. Y,
Si alguna vez alguien te entrega una pequeña bolsa con tierra extraída de una tumba, deséchala antes de que sea demasiado tarde. Nunca sabes qué silencios rotos y qué espectros hambrientos podrían acabar siguiéndote para siempre. Sepultados. Siempre me he sentido atraído por lugares que otros consideran tenebrosos, quizá porque crecí escuchando historias familiares sobre tradiciones que se desvanecieron con los años. Mi madre, Adriana, me contó que mi abuelo llegó desde muy lejos cuando era joven y trajo consigo costumbres que poco a poco se fueron perdiendo. Yo ya no profeso ninguna fe, tampoco conservo su idioma original, y en mi casa nunca se habló de religión. Sin embargo, existía una costumbre que, sin saberlo, se convertiría en la llave de un episodio que hasta la fecha no logro explicar del todo: las visitas al antiguo cementerio que solíamos hacer cuando era niño. Hacía muchos años que no cruzaba esas rejas de metal forjado. La última vez había sido en compañía de mi abuelo, de quien guardo más recuerdos de silencio que de palabras. El cementerio estaba en el lado viejo de la ciudad de San Gregorio, un lugar cuyas calles empedradas lucían casi abandonadas. Mis pies crujían sobre guijarros y un viento frío rozaba mi piel cada vez que avanzaba. Decidí volver porque mi madre quiso honrar la memoria de mis antepasados. Ella no tenía un vínculo muy fuerte con la tradición, pero de vez en cuando sentía que debía retomar ciertas costumbres, quizá por nostalgia o culpa. Lo acompañaría Fernando, su pareja, un hombre práctico y escéptico que siempre se burlaba de supersticiones o temas sobrenaturales. El plan era simple. Llegaríamos al cementerio, pondríamos unas flores en unas cuantas tumbas que apenas recordábamos, y luego nos marcharíamos a casa de mi tía para una comida familiar. Fernando no estaba muy convencido de perder la tarde husmeando en tumbas, pero mi madre insistió y él no discutió. En cuanto llegamos, me di cuenta de que algo era distinto. El aire parecía denso, casi pegajoso. Todo el lugar mantenía un silencio abrumador, como si hasta los cuervos se hubieran marchado para no perturbar ese reposo. Las lápidas, cubiertas con musgo y manchas oscuras, se erguían en largas hileras que se extendían más de lo que recordaba. Algunas eran tan antiguas que las inscripciones apenas se veían, y otras, más recientes, ofrecían nombres de familias que no conocía. Mi madre, visiblemente emocionada por los recuerdos, caminó con calma entre las tumbas, a paso lento, buscando las que solía visitar con mi abuelo. Yo intenté acompañarla al principio, pero en un momento me distraje y me detuve junto a un mausoleo que parecía a punto de colapsar. Tenía adornos grabados en piedra y unas letras casi borradas por la erosión. Mientras pasaba mi mano por la pared áspera, escuché pasos alejándose a mi espalda. Era Fernando, quien se había separado de nosotros. Seguro quería explorar por su cuenta o, tal vez, solo necesitaba un poco de espacio. Mi madre siguió adelante sin percatarse de que yo me había quedado ahí. No sé cuánto tiempo estuve contemplando aquella estructura en ruinas. Sentía una extraña fascinación por las grietas que cubrían los muros y por el aire viciado que me llegaba al respirar. Después de un rato, decidí que era mejor reencontrarme con mi madre y Fernando. Cuando levanté la vista, me di cuenta de que no sabía muy bien en qué parte del cementerio me encontraba. Todo lucía igual: filas interminables de lápidas, cruces oxidadas y pequeños senderos que serpenteaban sin un orden aparente. Pensé que si seguía un camino hacia la derecha volvería a la entrada, pero terminé en una zona aún más antigua, con tumbas de piedra que mostraban fechas de principios del siglo pasado. Tenía la sensación de que alguien me observaba, mas no veía a nadie alrededor. La brisa parecía jugar entre los árboles, levantando susurros imposibles. Seguí andando sin querer admitir que me sentía incómodo. Entonces, a la distancia, distinguí una figura. Me acerqué poco a poco, con el presentimiento de que se trataba de Fernando. Efectivamente, era él, y lo que vi me dejó perplejo. Estaba inclinado sobre una tumba, casi recostado, con la cabeza gacha como si orara. Era una escena extraña, porque Fernando siempre se había proclamado ateo, al punto de reírse de quienes participaban en cualquier ritual religioso. Me detuve unos segundos sin saber si interrumpirlo.
Algo me hizo sentir que no debía pronunciar palabra. Pero mi curiosidad fue más fuerte, así que avancé con cautela. Cuando estuve lo suficientemente cerca, quise preguntarle qué hacía, aunque en el fondo temía escucharlo. Fernando alzó la mano para indicarme silencio antes de que lograra abrir la boca del todo. Su rostro mostraba una concentración aterradora, casi devocional, pero había en sus ojos un brillo que no reconocí como reverencia. Fue entonces cuando percibí un murmullo tenue que flotaba en el aire. Lo escuché tan claramente que un escalofrío recorrió mi espalda. No provenía de Fernando, sino de debajo de la losa. Era un sonido gutural, incomprensible, y retumbaba de una forma que nunca había experimentado. Me incliné junto a él. Quise confirmar que no estaba imaginando cosas. Fernando me miró y sus labios apenas se movieron para articular un susurro. Me preguntó si yo también escuchaba aquella voz. Asentí, temblando, sin poder creer lo que estaba pasando. El murmullo se volvía cada vez más nítido, como un lamento pronunciado en un idioma que no logré descifrar. Por un segundo me pareció captar la frase Nuyus Deus, aunque quizá fue una ilusión generada por mi miedo. Lo cierto es que cada sílaba parecía arrastrarse por mis oídos hasta calarme en el pecho. Nunca había sentido tanto pavor en un lugar que, aunque triste, yo siempre había creído silencioso y solitario. Me incorporé casi por instinto, giré en busca de mi madre, con la necesidad de que alguien confirmara esta experiencia y nos acudiera la atención. A lo lejos, la vi de pie ante un conjunto de tumbas. Parecía haber encontrado las que mi abuelo visitaba cuando yo era niño. Corrí hacia ella y, tratando de no sonar como un demente, le pedí que me acompañara. Le dije que había algo en una de las tumbas, que se escuchaba una voz, un murmullo extraño. Mi madre me miró con una mezcla de duda y preocupación. Tal vez creyó que se trataba de una broma o un malentendido, pero accedió a seguirme. Cuando llegamos, Fernando seguía examinando la superficie de la losa, buscando alguna ranura o agujero por donde pudiera infiltrarse el sonido. Al vernos llegar, levantó la mirada con un gesto urgente, como si aún no encontrara explicación. La voz, sin embargo, se había apagado en cuanto mi madre se aproximó. El silencio volvió a imponerse, volviéndose más opresivo que antes. Ni mi madre ni Fernando ni yo escuchamos nada. Era como si aquella presencia se hubiera replegado en lo más profundo del subsuelo. Mi madre esbozó una sonrisa incrédula y, con aparente serenidad, propuso que nos fuéramos. Teníamos una cita familiar a la que no podíamos faltar. Me dijo que quizá el viento y mi imaginación me habían jugado una mala pasada, que el lugar era muy viejo y a veces el eco o las corrientes subterráneas podían crear sonidos extraños. Fernando y yo intercambiamos una mirada. No estábamos satisfechos con esa explicación, pero tampoco discutimos. Decidimos marcharnos. Avanzamos apenas unos pasos en dirección a la salida cuando el murmullo regresó, más fuerte, crispante, con un tono que evocaba sufrimiento o rabia. Mi madre se detuvo en seco. Pude ver cómo le temblaban los hombros. Volteó y miró la lápida, muy pálida, como si acabara de presenciar algo mucho más aterrador de lo que yo imaginaba. Nos pidió con un hilo de voz que saliéramos del cementerio de inmediato, sin discutirlo. Nadie dijo nada hasta que alcanzamos el auto y cerramos las puertas. El camino hacia la casa de mi tía fue tenso y silencioso. Fernando encendió la radio para cortar la incomodidad, pero mi madre, en un gesto desesperado, la apagó. Apretó los labios y siguió mirando por la ventana. Yo no podía quitarme de la mente ese murmullo que resonaba en mi cabeza, como si me hubiera seguido incluso al escapar de esas rejas frías. Después de un rato, Fernando rompió el silencio con un comentario tímido. Dijo que él sabía que mi madre siempre creyó en ciertos espíritus o energías y que le sorprendía verla asustada. Mi madre permaneció unos segundos sin responder. Luego, con la voz entrecortada, expresó algo que me heló la sangre. Dijo que eso que escuchamos no era un fantasma ni un simple espíritu. Sus palabras exactas se me grabaron en la memoria porque nunca antes la había visto tan aterrada. Ella dijo que no temía a los muertos, sino a lo que anida en las sombras intentando robar la fe o la cordura de los vivos. Ya en la comida familiar,
mi madre se mostró seria pero fingió normalidad ante mis tíos y primos. Nadie mencionó lo ocurrido en el cementerio. Hasta ese momento, todo parecía un suceso extraño que preferimos fingir que no había pasado. Al regresar a casa, me acerqué a mi madre en privado. Necesitaba entender qué había percibido. Con un suspiro pesado, me confesó que aquella voz no hablaba una lengua que ella dominara, pero sí captó una frase que, traducida, significaba que no existía ningún Dios. Al oírlo, ella recordó las palabras de su propia madre, mi abuela, quien siempre fue muy devota y decía que no había que temer a los que habían partido, sino a las fuerzas que niegan la luz y la esperanza. Cuando algo blasfemo se manifiesta, no se trata de un alma atormentada, sino de algo peor. Para mi madre, esa experiencia fue suficiente para reforzar su creencia en la existencia de un balance entre el bien y el mal. Tal vez por eso, desde aquel día, comenzó a rezar cada noche, un hábito que jamás le conocí de joven. En cuanto a Fernando, ya no bromeó más sobre temas sobrenaturales. En su silencio podía palparse una mezcla de confusión y terror. Yo, por mi parte, no encontré sosiego. Por las noches, sentía que el murmullo volvía a mi mente, preguntándome si no se me antojaba inclinarme sobre alguna tumba para escuchar con mayor nitidez esa negación absoluta de toda divinidad. Pasaron semanas y todavía tenía pesadillas en las que regresaba a esas hileras de lápidas. Soñaba que me acercaba a la misma tumba que Fernando había estado examinando. En mi sueño, la losa se quebraba en dos, dejando escapar un vaho oscuro que se apoderaba de mi garganta, impidiéndome gritar. Despertaba empapado en sudor, sintiendo que aquella presencia se había colado en mi habitación. Nunca fui capaz de reunir el coraje suficiente para compartir con mi madre el horror de esas noches, porque temía reafirmar lo que ya sospechaba, que algo malévolo nos había seguido desde aquel cementerio. Por mucho tiempo intenté hallar una explicación lógica. Hablé con conocidos que aseguraban que era posible que, bajo ciertas condiciones, se filtraran sonidos desde casas o tuberías subterráneas. Un par de ellos mencionaron ilusiones acústicas o alucinaciones colectivas cuando la mente está sugestionada. Sin embargo, cuando recordaba la mirada de Fernando, la urgencia aterrada de mi madre, el eco perverso que se incrustó en mi pecho, comprendía que ninguna explicación científica me brindaría consuelo. Hoy en día evito ese lugar. Ni siquiera paso por la calle donde se encuentra el cementerio. A veces pienso que, si volviera, escucharía aquel murmullo aguardando mi retorno. Otras veces me torturo imaginando que lo soñé todo, pero la expresión sombría de Fernando y las oraciones diarias de mi madre siguen ahí para recordarme que fue real. En ese rincón olvidado de la ciudad, donde descansan siglos de historias y secretos, algo se manifestó ante nosotros. No sé qué era, no puedo ni quiero darle un nombre. Solo sé que nos hizo darnos cuenta de que hay fuerzas que, incluso en la aparente quietud de la muerte, pueden alzar la voz para negarlo todo. Sigo sin entender por qué se dirigió a nosotros. Tal vez fue simple casualidad o tal vez buscaba una mente abierta a la duda, alguien que no cargara con fe o esperanza. Por si acaso, y aunque nunca volví a adoptar la religión de mi familia, aprendí a respetar los secretos que duermen bajo la tierra. Me limito a mantenerme lejos de esos muros envejecidos que encierran más que tumbas. Al final, descubrí que hay un terror más profundo que el que causan los muertos, es aquel que invade el pensamiento y nos sacude la convicción de que no estamos solos ni seguros, ni siquiera tras la certeza de la muerte. Y ese terror, desde aquel día en el cementerio, me ha perseguido sin descanso. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.